Buenas tardes, amigos televidentes. Una vez más, pues vamos a estar acá en el programa con todos ustedes, con Luz de Cristo. Gracias porque cada 8 días, pues el jueves se esperan este programa que ya es tan familiar para muchas personas, no solamente del departamento de Chiquimula, sino que de otros lugares. También agradecemos a Telecom que por medio de ellos, pues nos dan la oportunidad de llevar esta ventana a muchas personas, a muchos hogares y también en los demás medios de comunicación como YouTube y como Facebook, en donde pues pasan después nuestro programa Luz de Cristo. Así que gracias de verdad una vez más por estar acá. Hoy pues durante varias veces va a estar acompañando en este programa pues el doctor Oscar René Somoza Morales Ortiz, cariñosamente Oscarito. Es un gusto para mí poder compartir con él pues lo poco que vamos aprendiendo y lo que poco que podemos compartir con todos ustedes. Así que bienvenido, Oscarito, a este programa, los micrófonos tuyos para poder dar un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, es nuevamente un placer estar contigo, con tu audiencia, aquí en este programa Luz de Cristo. Un particular saludo a pues todo el departamento de Chiquimula, del que orgullosamente yo soy originario, y en particular también un saludo a cada uno de los televidentes que nos acompañan en las distintas redes sociales. Bien, entonces, como todo programa católico y como nos caracteriza este programa de Luz de Cristo, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por la vida, por el clima que estamos disfrutando, por seguir apoyándonos e iluminándonos en este programa para poder llevar tu palabra, tus enseñanzas, tus oraciones, tus alabanzas, tantas cosas que nos estás permitiendo. Danos esa fuerza y esa fortaleza que necesitamos, Señor, para poder continuar hasta que tú nos digas, bueno, ya es momento, pero mientras tengamos esa fuerza, poder seguir y compartir, que para nosotros es una bendición de parte tuya el habernos permitido el estar al frente del programa. Te damos gracias también por todas las personas, nuestros hermanos que nos apoyan, que están pendientes del programa, de aprender un poquito cada día, de todo el equipo que conformamos este programa, tanto los que salimos en la pantalla como los que están detrás, como camarógrafo, como el editor, en fin, y con tantas personas que nos siguen apoyando. Gracias, Señor. Esto siempre te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo amado, que hoy está contigo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos siempre reunidos en tu presencia, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy Cristo Rey. Con Cristo Rey. Y Oscarito, me gustaría que empezaras tú para podernos empezar a desarrollar en el programa. No, claro, es un placer. Tú lo has dicho, estamos hablando ahora sobre Cristo Rey, pero realmente veamos un panorama de lo que es Cristo Rey, sobre todo en Guatemala, Chiquimula, un país sumamente creyente, un país que pues festejamos y lo queremos ver de esta manera, que para nuestra iglesia esto es una solemnidad. Empecemos con esto. ¿La solemnidad qué significa? En la iglesia católica, en la iglesia particular, nosotros podemos dividir las distintas fiestas según cómo esté concebido o qué estemos celebrando. Y para nosotros en la iglesia esto es una solemnidad. Empecemos con esto. Hablando un poco de historia, tú sabes que a mí me encanta hablar un poco de historia, sobre todo de estas festividades. Hermanos, esto empezó en 1925. Obviamente nosotros creemos en Cristo y todo por el estilo, pero la solemnidad empezó a partir de un papa, Papa Pío XI, en el año 1925, a partir de una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Es básicamente un documento papal en donde se transmite un cierto conocimiento y donde incluso se puede prorrogar
una actividad, y en este caso la actividad o la festividad de Cristo Rey. A partir de 1925, con Quo Vadst, que es la encíclica de la que te estoy hablando en estos momentos, hemos tenido distintas actividades, no solo pues en Guatemala, sino a nivel mundial en este sentido. Estando ahora en el mes de noviembre, posterior pues la festividad de todos los santos que también celebramos, Cristo Rey se enaltece, si lo queremos ver de esta manera, previo al Adviento. Es nuestro corte para el tiempo ordinario a partir de terminar el año, pues en este caso el año 2025, y pues en este caso una festividad con tal solemnidad como lo es Cristo Rey, es justamente eso, abarcar un previo y un post a la preparación, en este caso para la Navidad, lo que conocemos como el Adviento, y sobre todo cómo lo celebramos en Guatemala, pues algo que nos caracteriza no solo con España, sino en general, una procesión, ¿verdad? Algo típico, obviamente la Eucaristía. En el caso de Guatemala, pues la conferencia episcopal, en el caso de la Arquidiócesis de Santiago, donde estamos grabando en estos momentos, con nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa, siempre se realiza una solemnidad, una Eucaristía en Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Posteriormente a eso, una procesión, igualmente se realiza en el caso de Chiquimula, en la parroquia, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en Zacapa, con Monseñor Ángel Antonio Recinos. Posteriormente a esto, generalmente se hace también una vigilia, la vigilia que lo llamamos la vigilia previa, la vigilia previa al Adviento o la vigilia de culmen, que también se le denomina de esta manera. Esta vigilia, ¿en qué es lo que consiste? Pues nuevamente, como les decimos, enaltecer a Cristo Rey. Generalmente en esta vigilia se expone al Santísimo, que es de una manera también de enaltecerlo, y pues en general esto es lo que caracteriza a Cristo Rey en Guatemala. Ahora, Evo, me gustaría que tú nos hablaras un poco de, pues, realmente cómo es también la posición de la iglesia, cuáles son algunos pensamientos, algunas corrientes que lo denominamos de esta manera para lo que es Cristo Rey. Bien, tú bien has dicho, con la solemnidad de Cristo Rey termina el año litúrgico para iniciar otro. O sea, es el culmen y es lo más grande. Por eso, retrocediendo un poquito al tiempo de antes, a la historia, pues los primeros cristianos decían, Jesús es el Señor. Los romanos decían, César es Dios. Pero con los cristianos que fueron mártires, que murieron en los circos y todo, con la palabra, con esa frase, Jesús es el Señor. Porque desde entonces Cristo reinaba en la mente, obviamente la mente baja al corazón, que eso es lo que queremos en este programa, transmitirles a todos, no solamente de decir, si yo soy creyente, si Cristo Rey del universo, no, que lo creamos, pero que sea en la mente para que esto pueda bajar al corazón y de verdad, no solo de nombre, sino que podamos disfrutarlo con todas esas solemnidades y todas esas actividades que ya pues Oscarito les ha compartido, como las procesiones, pues la Eucaristía, la vigilia, en fin, con tantas cosas que los cristianos tenemos, pero que queremos volver a recalcar que los cristianos no celebramos una fecha, sino que celebramos el acontecimiento. O sea, eso estamos acostumbrados, porque hay veces nos dicen, ala, ¿por qué tal fecha? ¿Verdad? Y no, es el acontecimiento. Miren ustedes, Cristo Rey, es que Cristo Rey quiere decir todo. Cristo Rey, no mío, es Rey del universo, del cielo, de la tierra y de todo, donde es el nombre que bajo ese nombre es donde uno dobla rodillas. Hay en muchos países, pongamos a Polonia, que fue una iglesia muy perseguida, y los cristianos y todo, en donde han hecho un monumento de Cristo de 36 metros de alto, pues por el momento creo que es el más alto. Luego hay otros, el de Brasil, que también es imponente, tiene 30 metros, eh, Bolivia creo que es el otro, y hay uno que están haciendo, o no sé si ya lo terminaron, que es en Ecuador, que va a tener 60 metros de altura y lo están construyendo para que aguante
un sismo de 90 grados, perdón, de 9 grados, yo ya me fui al mundo al finalizarlo. Imagínense cómo es, pero son imágenes imponentes en donde uno dice, miren pues ahí cómo que está Cristo. En esta va a ser, creo que Jesús de la Divina Misericordia, que es Cristo, ¿verdad? Pero Cristo lo tenemos que tener nosotros. O sea, no solo ver la imagen, es bonito, es impresionante y uno admira donde está protegiendo la ciudad o bendiciendo la ciudad también, ¿verdad? Pero aprendamos que Cristo tiene que estar en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Tenemos que aprender tantas cosas que, miren todo lo que pasó el Señor, todo lo que llegó. Nosotros lo imaginamos en un trono de oro y de todo, y el trono de Jesús fue la cruz, ¿verdad? Fue la cruz y él abrazó esa cruz, ¿verdad? Hoy, obviamente, celebramos Cristo Rey, no lo vamos a celebrar en la cruz, sino que en un trono porque él es pues triunfante, así como entró el domingo de Ramos, donde les ponían las palmas, que entró como un Dios triunfante. A los pocos días iba a padecer todo lo que padeció, pero muchos dirían, ala, se terminó ese poder de un Dios. No se terminó. No se, se terminó, si hubiera terminado, si muere y ahí queda. Pero no, murió, descendió y resucitó. Mientras padeció miren, pues antes crucificaban la gente que había cometido algún pecado grande, alguna falta grande, ¿verdad? Y él no había cometido nada. Por eso Pilato, y lo tiraban de Pilato de Herodes a Pilato, a ver, tirándose a la chibolita a ver quién iba a decir. Al final Pilato, que no lo dio porque él quiso, sino que más que todo por la presión del pueblo, que yo no sé qué le pasó, ¿verdad? Que pedían pues que lo crucificaran, y él lo que hizo fue lavarse las manos. Y esa expresión la hemos tenido un montón de personas. Uno dice, me lavo las manos, como quien dice, yo aquí no tengo nada que ver. De ir a matar a un Cristo, al Cristo Rey, a Cristo del universo, y todo lo que hicieron, lo que no le habían hecho los demás, los látigos, eso fue una lapidada terrible, donde le arrancaban la piel, ¿verdad? Con solo esa corona que se le metía y todavía lo golpeaban, todavía con eso lo llevó todo hasta el Gólgota para que, y allá todavía los soldados se burlaban de él, porque ahora hacían gestos, y sean burlas de que si es Dios que descienda, si es Dios que venga una legión de ángeles, bueno, todo lo que decía, incluso los ladrones. Uno dice el buen ladrón y el ladrón. No existe buen ladrón, ¿verdad? Tal vez el ladrón arrepentido, pero y que reconoció, ¿verdad? Y le dijo que se acordara cuando él estuviera en su reino. Vaya, en su reino, que ya como Cristo Rey, eso, como Cristo Rey. Entonces, miren ustedes, de ver todo lo que él pasó, ahora él se le ha coronado, claro. Desde entonces él vino con una misión dura, porque él lo sintió, no porque era Dios. Él vino aquí como hombre y sintió todo lo que él pasó. Pero hoy que sabemos toda esa historia y que ya la tenemos como historia, pero que no se nos tiene que olvidar, en esta solemnidad de Cristo Rey del universo es donde tenemos que recalcar y que ver de verdad qué significa para cada uno de nosotros Cristo Rey. Cristo Rey es un nombre en donde nos quedamos cortos porque abarca todo lo del universo, todo lo que es Él. Ahí sí que Él vino a darnos esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que es vida eterna y que solamente alguien como Él, pues podía venir y podía hacerlo. Entonces, hoy reconozcamos
ese corto de nosotros, eso todo lo que nos hace falta para poderlo tener de verdad en el corazón y poder transmitir a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros amigos, en el entorno que tenemos de trabajo, de estudio, en fin, de nuestra vida cotidiana, hablar sobre esta solemnidad, sobre Cristo Rey. Cristo Rey, pues alguien que nos quedamos cortos y que a veces se nos quitan las palabras de la boca de tanto que podíamos estar hablando de él sobre lo que es esta solemnidad y que esperamos ahorita, pues aquí en Guatemala, en Chiquimula, en Zacapa y en todos los departamentos de la República, pues que se celebre con esa solemnidad y eso tan esperado, en donde ya pues termina el año litúrgico y a empezar una etapa diferente, como es Adviento, a poder vivir el Adviento, a prepararnos para poder recibir la esperanza que es el nacimiento del niño Jesús. No sé si podemos compartir otro poquito más, Oscarito. No, por supuesto, y tú has dicho un punto muy importante, y es el hecho de que nosotros enaltecemos a Cristo, no solamente en una festividad, sino a lo largo del año, a pesar de que nosotros tenemos esta solemnidad, nuevamente decimos esto, para recordar este medio como tal. Nuevamente toco el tema, ¿verdad? Ya estando en noviembre, pues para nosotros no solo por el Día de Todos los Santos, sino noviembre es un mes que además de esta solemnidad es un mes de festividad, si lo queremos ver desde este punto de vista. Cristo Rey, tú lo has dicho, nosotros como católicos, también cristianos en este sentido, nosotros lo enaltecemos todo el año, pero este mes en particular es justamente para eso, para recordar todo lo que hizo Cristo, qué es Cristo, cómo enaltecemos en este sentido a Cristo de esta manera. Tú tocaste un tema muy importante también, Polonia, un país muy perseguido, que actualmente hay muchos países, generalmente no con tal de entrar en una discusión pues religiosa, sino países más islaminizados, un país pues en donde muchos cristianos aún son perseguidos y donde para nosotros también como cristianos, en este sentido como creyentes, este mes también es para pues recordar cuáles han sido los sacrificios que muchos hermanos nuestros están haciendo hoy en la actualidad, no solo por el hecho de querer transmitir el evangelio, sino tener ese ejemplo que es Jesucristo para nosotros. Sí, la verdad es de que es un mes muy bonito. Bueno, todos los meses tienen su encanto, ¿verdad? Y diferente. Pero este mes, en donde estamos ya terminando el año litúrgico, entonces, y celebrando esta solemnidad de Cristo Rey, venimos jalando que en el otro bloque vamos a hablar un poquito de esto, para tocar un poquito de cada cosa de qué es lo que hacemos en el mes de noviembre, ¿verdad? Para que estemos empapados, para que vengamos retrocediendo y recordemos, ¿verdad? Y no perdamos esta línea de los cristianos católicos, porque déjenme decirles que en esta solemnidad de Cristo Rey hay muchos cristianos no católicos que lo celebran también. Porque cristiano, porque antes decían, pensaban que solo evangélicos eran cristianos y no. Cristiano es tener a Cristo en el corazón. Eso es ser cristiano. Con esto nos vamos a ir a un pequeño corte para volver en breves momentos. No se muevan de sus lugares. En un momento regresamos. En la luz de Cristo yo la haré brillar. Es la luz de Cristo yo la haré brillar. Es la luz de Cristo yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiana. Yo la haré
Paz y bien. Le saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Queridos televidentes, nuevamente estamos de vuelta con ustedes en este su programa Luz de Cristo, Iluminando tu Vida. Estábamos ya hablando, ¿verdad?, un poco sobre la festividad de Cristo Rey del Universo, esta solemnidad que para la Iglesia Católica es un culmen de este año litúrgico, una preparación inclusive previo a iniciar el Adviento. Pero ahora vamos a tocar un poco, queridos hermanos, de cómo es la realidad, la actualidad de cómo está nuestra Iglesia. Ya hablábamos un poco también de lo que es ser cristiano realmente, de esta diferencia tan abismal, me gusta decirlo de esta manera, de que siendo católicos somos cristianos y muchas personas pues en cierto sentido, perdonando un poco la expresión tan coloquial, ¿verdad?, nos tiran diciendo que no lo somos, ¿verdad? Entonces siempre, queridos hermanos, queriendo aclarar esto, ¿verdad? Y sobre todo ahora ya hablando un poco de la actualidad que te decía previamente, y de lo necesario que es hablarlo de esta manera, es ese ejemplo de realmente ser un buen cristiano y sobre todo en países, no como el nuestro, por supuesto, donde pues la predominancia religiosa, a pesar de ser un país laico, sin una pues predisponencia religiosa, seguimos siendo cristianos. Somos un país con tradiciones, una cultura netamente religiosa y donde generalmente no estamos perseguidos. Pero ahora bien, entrando un poco en el tema, hablando de cómo es esta persecución, ya lo mencionaba en el bloque anterior, de cómo son algunos países, en este caso sobre todo en el continente africano, un continente que pues gracias a Dios sigue siendo creyente, sin embargo donde tenemos pues esa brecha religiosa, ¿no? Cristianos y muchas veces otro tipo de religiones, tal vez no tan monoteístas como la nuestra, pero sí politeístas o inclusive pues en este sentido islaminizadas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver eso también, queridos hermanos, tan cerca como lo es Nicaragua, con el régimen que actualmente existe, un régimen político el cual pues ha manifestado en cómo perseguir a los cristianos? Hemos visto los claros ejemplos de quemar iglesias, la persecución de líderes religiosos, algunos obispos, algunos sacerdotes, hasta hace poco la toma o la expropiación de la Compañía de Jesús de una universidad, que era confiada, una universidad cristiana católica, con esos valores que lo caracterizan. Igualmente, viendo otros ejemplos, hermanos, como lo es España, algunos lugares, por mencionar algunos, como lo es la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Valenciana, un poco llegando a regiones andaluzas, en donde cada vez vemos un poco más esa persecución a los cristianos. Una persecución que tal vez ya Papa León XIV lo dijo en alguna ocasión, tal vez no somos llamados a derramar la sangre, pero somos llamados a proclamar el Evangelio, proclamar este ejemplo de Cristo, un buen ejemplo de cristianos. Algo que cada vez está siendo más común, vemos muchos movimientos religiosos
Y algo que tengo que decir y que me alegra mucho, muchos movimientos juveniles en los cuales se alegran de proclamar este evangelio, se alegran de llevar la buena nueva y sobre todo de enaltecerse a lo que nuevamente decimos de ser cristianos. Ser cristianos católicos, algunos pues cristianos protestantes, por mencionar algunos, cristianos evangélicos, cristianos de distintas ramas, pero siempre siguiendo con esa rama. Y en este sentido, con esta festividad de Cristo Rey del Universo, esta solemnidad que tenemos de proclamarlo, me gustaría que tú dijeras también un poco de cómo está esta actualidad, de cómo lo tomamos nosotros como cristianos. Bueno, primero déjenme comentar cuando comentabas tú de las iglesias que han quemado imágenes. Estamos hablando de varias partes en el mundo, ¿va? Imágenes, pero pueden quemar iglesias, pueden quemar las imágenes, pero no van a quemar nuestra fe, no van a quebrantarnos, porque eso se fue, era una imagen al final, ¿verdad? Pero el templo de Jesús voy a ser yo, de Cristo Rey voy a ser yo, ¿verdad? Entonces, es donde tenemos que estar nosotros, pues bien sabedores. Por eso es que les decía que todo entra y uno lo acepta con la mente, ¿verdad? Con la mente, obviamente con el corazón, porque veo yo a muchos ahora que hay veces van en la calle y les da vergüenza pues el persinarse o el hacer una oración, si estamos en un restaurante, hacer una oración de los alimentos, o sea que no tienen por qué tener vergüenza. Nosotros no tenemos, imagínense que se avergüence Jesús de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos. Al llegar allá vamos a rendir cuentas y Él nos podrá decir, tuviste vergüenza en tal lado y tal lado, por lo tal, yo también voy a tener vergüenza. Y no, cada quien debemos defender nuestra fe, no importando el credo que profesen. Yo soy cristiana católica, que es lo que predomina en nuestro país. Pero hay cristianos evangélicos, hay cristianos de otras ramas, como decías tú, y es cierto, ¿verdad? Pero lo importante es Cristo Rey, lo importante es creer en Él, lo importante es poder participar, poder vivir de esta solemnidad que se siente en el ambiente. Ahorita más, incluso con estos fríos ya sentimos esa fe. Y cuando estamos en una vigilia, cuando estamos en una Eucaristía solemne, bueno, todas son solemnes, pero hay unas que por la solemnidad en esto que estamos hablando de Cristo Rey, se nos enchina la piel, ¿verdad? Pero es de la emoción, de la vivencia, ¿verdad? Entonces nos da hasta nostalgia y se nos pueden salir hasta las lágrimas por esa emoción de estar cerca de Cristo Rey, de que Él esté con nosotros, de no alejarnos de Él. Es algo muy bonito, con mucha devoción, que eso es lo que tenemos que tener, no perderlo. Por eso es que uno siempre pide, Señor, acrecienta mi fe, porque podemos decir todos tenemos fe, pero ¿cómo es mi fe? ¿Débil? ¿Está mejor? Entonces uno pide, acrecienta mi fe, ¿verdad? Acrecentar la fe en este Cristo, que por algo Dios Padre nos lo envió, y ahora es el Rey del Universo, ¿verdad? Entonces, todos esos pasos que Él dio, toda esa travesía, diríamos, de que Él pasó, entonces que no se nos olvide, que no sea una historia, sino que es una historia real que cada vez la vamos palpando, que la tenemos que reconocer. Por eso es bien importante, hermanos, de verdad poder no decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiana católica, pero ahí, de nombre, y no me atrevo a abrir una Biblia, no leo algún otro libro, porque no solo la Biblia, déjenme decirles, hay un montón de libros que nos enseñan. La Biblia nos da un pincelazo de muchas cosas, pero si yo quiero saber algo más de cierto personaje, de Moisés, de Abraham, yo me voy a un libro a leer más sobre él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para poder crecer
y tener que empaparnos de Cristo Rey. Que este programa, el día de hoy, a ustedes les llame la atención como para ir a investigar un poquito sobre Cristo Rey, ¿verdad? Porque algunos se van a poner en otra posición, otros lo van a enfocar en esto, todos van a hacer diferentes enfoques, pero van a llegar al final de lo mismo de Cristo Rey del universo. Pero otros van a hacer historia, otros van a hacer actualidad, otros va a ser un poquito del pasado, otros va a ser cómo podría ser más adelante, ¿verdad? Entonces vamos viendo, la iglesia, nuestra iglesia es una iglesia viva. Es una iglesia, gracias a todos los papas que han venido y que cada vez siempre Papa Francisco vino a revolucionar un montón de cosas, ¿verdad? Los jóvenes se están activando a morir y es algo, como tú decías, buenísimo, y uno lo mira re bien, porque en lugar de encaminarse por el lado malo, se están encaminando y enfocándose en algo bueno, que se van a esas conferencias, que se van a esos cursos, en fin, son tanto, y cómo lo celebran, y ahora incluso en las Eucaristías vemos que hay veces están sirviendo el grupo de jóvenes, son los que van a servir este domingo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, qué bonito, y qué bonito porque también tienen ideas nuevas y miran de qué manera se enfocan en estas solemnidades de Cristo Rey, aunque nuestros obispos, nuestros párrocos, pues nos den un patrón que puede ser flexible, ¿verdad? Pero que es una guía de cómo celebrar una solemnidad, pero como se es flexible, entonces hay ideas en que cómo entusiasmar, podríamos hablar de esa manera, a las personas para que vivan esto. Yo escuché una vez a un sacerdote en que dijo, yo quiero esta vez que se haga un nacimiento espectacular en la iglesia, aunque la gente venga solo por ir a ver el nacimiento, pero estamos haciendo que la gente entre al templo y vaya a ver eso. Entonces, esa es la manera de ver cómo uno va jalando, porque hay personas que se han puesto en un letargo, ¿verdad? Que se adormecieron en la fe, se adormecieron en las actividades, incluso hasta se olvidan de al levantarse y abrir los ojos de dar pues un buenos días y gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día. Entonces todo esto viene a envolver esta solemnidad de Cristo Rey, que aquí en Guatemala pues esperamos verla en grande y en cada lugar, en Chiquimula, en Zacapa, en Jutiapa, en todos lados, que sea algo en donde todas las personas se volquen a las procesiones, que es una manera de catequizar las procesiones también, es una religiosidad popular, pero que es buena también, porque a través de eso se catequiza a las Eucaristías, a las velaciones, en fin, a todo, para que nosotros se nos vaya despertando ese amor que no tenemos por qué dejarlo morir. Siempre han dicho de que en un matrimonio la llamita del amor siempre tiene que mantenerse encendida, pero para eso hay que estarla alimentando. Lo mismo es nuestra fe, en nuestra iglesia, en nuestras creencias, en todo, tenemos que alimentar todo eso, porque si no echamos combustible, nosotros simplemente vamos a decir, sí, yo soy cristiano, y ahí me quedé, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, no sé si vas a comentar algo más o nos pasamos a... Antes de cerrar, pues antes de irnos nuevamente a comerciales, bueno, tú tocaste un tema que me gustó bastante y es el hecho de cómo crecemos, ¿verdad? Inclusive Papa Francisco decía una iglesia en salida, que justamente es lo que queremos hoy en día. Una iglesia, pues, que no solo se preocupe por decir soy cristiano, únicamente con ser un número más, que no está mal para las estadísticas, he de decirlo, no está mal para las estadísticas, pero es mucho más que eso realmente, es dar el ejemplo, no solo en el programa como tal, sino no ser ese típico cristiano que entra al templo a hacer lo mejor, pero sale a hacer lo peor, no. Hay que ver a Cristo en todo.
Ahí sí que hay una frase que me gusta mucho de la compañía de Jesús y es un Dios holístico. Un Dios que está no solamente en ti, un Dios que está en mí, un Dios que está en cualquiera, en un animalito, un Dios que está en aquel pobre que está pidiendo limosna en la esquina, aquella persona que está limpiando el parabrisas. No, Dios está en todo realmente, Cristo está en todo. Con ese ejemplo de que Él derramó su sangre por nosotros, con ese ejemplo de humildad, con ese ejemplo de ser lo mejor, eso es lo que realmente tenemos que ser los cristianos hoy en día. Y por eso justamente quería tocar pues ese tema que tú decías, ¿verdad? De cómo pues hemos tenido distintos líderes que nos han lanzado pues al agua, si lo queremos ver desde ese punto de vista. El cristiano tiene algo y es que muchas veces es miedoso. Y eso es justamente lo que tenemos pues que caracterizarnos también nosotros, ¿verdad? No ser miedosos, sino dar algo más, ser algo más, que es justamente lo que nosotros esperamos de pues no solo con ustedes, sino ya más bien la juventud, esta iglesia, insisto, en salida que estamos teniendo hoy en día. Esa persona que va, bueno, ese grupo de jóvenes que va a la iglesia, ese grupo de jóvenes que va a cierta área, ese voluntariado, si lo queremos ver desde ese punto de vista. No, ser cristiano es mucho, ser cristiano es hermoso, ser cristiano es pues un privilegio, si lo queremos ver desde este punto de vista. Y aprovechando que estamos en un país donde pues gracias a Dios se nos permite pues profesarnos en nuestras distintas fees, que también he de decirte, eso es muy bueno, qué aburrido sería ser todos iguales. Ajá, entonces, qué bueno que estamos en un país donde se nos permite este tipo de actividades. Y bueno, pues ya cerrando un poco también, para antes de irnos a comerciales y volver a esto, pues queridos televidentes, no se despeguen de sus pantallas, ya volvemos. En un momento regresamos. Es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano al estar, yo la haré brillar. Soy cristiano al estar, yo la haré brillar. Soy cristiano al estar, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Paz y bien. Le saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Queridos hermanos, nuevamente bienvenidos retomando nuestro programa Luz de Cristo, Iluminando tu Vida.
Ya hablábamos hace un momento de cómo es la festividad de Cristo Rey del universo, cómo son las celebraciones aquí en Guatemala, alrededor del mundo. Ya tocamos un poco inclusive de cómo está la actualidad de nuestra iglesia y que realmente es una iglesia más viva que nunca. Así que ahora nuevamente tocando este tema, me gustaría hablar un poco de cómo ha sido pues esta transmisión del Evangelio, esta transmisión ejemplar que hemos tenido del cristianismo. Hemos tenido distintos ejemplos, muchas veces secularizaciones, personas que pues siguen siendo cristianas pero que ya no profesan la fe católica, pero siempre siguiendo esa línea del cristianismo, ¿verdad? ¿Qué ejemplos hemos tenido? Hemos tenido ejemplos fabulosos en Guatemala, pero vamos a tocar esos ejemplos que tal vez suenen los más simples, que tal vez sean los ejemplos que no resuenan. Tenemos muchos ejemplos hoy en día de muchos santos que la iglesia pues los ha programado por su ejemplo de vida, por su ejemplo pues en este sentido de cómo dar ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza de Cristo, pero más bien toquemos la familia, toquemos un matrimonio, toquemos experiencias, ¿verdad? Ya en algún programa mencionamos de que pues es muy común ver oraciones incluso más sinceras dentro de algunas instituciones, un hospital, por ejemplo, que inclusive dentro del templo. Entonces, tocar realmente de dónde viene ese cristianismo, cómo es que nosotros enaltecemos a Cristo Rey del Universo dentro de la familia. Y bueno, pues te pongo un poco pues de ejemplo, tú eres mi abuela, ya muchos en el programa lo sabrán, pero realmente cómo es esa transmisión de fe. Bueno, queridos hermanos, no es nuevo que para nosotros en iglesia existen los sacramentos, ¿verdad? El bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, algunos pues el sacramento de la ordenación inclusive. ¿Cómo es esa transmisión de fe? Bueno, cada uno tendrá su ejemplo de vida, cada quien tendrá pues su manera de vivirlo en familia, algunas familias un poco más activas que otras, pero realmente ya estando en esta festividad de cómo enaltecer a Cristo, ¿cómo le enaltecemos en casa? Con una simple oración, ¿verdad? Dentro, en este caso, en la cena familiar, recordar en ese sentido, celebrar las distintas pues experiencias, esas distintas festividades que tenemos dentro de la iglesia, no solo las más populares como Navidad y Semana Santa, sino realmente el hecho de ir un domingo a misa, compartir en familia, cómo enaltecer también pues en este sentido la caridad que tenemos muchas veces con una tercera persona, el tener esa caridad no solo monetaria de decirle aquí tienes, hermano, no, esa caridad de ofrecer un abrazo a quien más lo necesita, esa caridad de acompañar al enfermo, esa caridad de ayudar, no solamente, como le decía, económicamente un abrazo, sino ayudar, bueno, un ejemplo conmigo, soy médico, ayudar al enfermo, otro ejemplo, ayudar a quien lo necesita con algún tema, siendo catedrático, enseñando a esa persona, no solamente desde la academia, sino como desde la casa o enseñar una receta o algo por el estilo. Algo que quiero que nos quede claro, hermanos, y que tú lo decías también anteriormente, el ser cristianos es tratar de ser mejores. Ya lo decía también Papa Francisco, no solo con una iglesia en salida, sino ser emprendedores de sueños, ser emprendedores de metas, llegar. Ahí sí que Papa Francisco también decía algo que me gustaba mucho, que el pibe tiene que ser aquel que le encanta hacer relajo y que realmente desde eso también somos unos buenos cristianos, haciendo el relajo, pero ese relajo donde siempre vamos a tener una enseñanza, donde siempre vamos a poder dar ese más, ese el en todo amar y servir, esa dignidad, esa libertad, esa responsabilidad y sobre todo ese servicio que pues caracteriza mucho al cristiano. Y por eso también tú dame algunos ejemplos de cómo pues tenemos ese ejemplo de vida cristiana, ¿verdad? Ya lo decía yo desde la familia, algunos otros ejemplos. ¿Qué otros ejemplos tú nos puedes dar? Bien, primero voy a decirles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que eso es lo que nos mandan y es lo que hacemos también aquí en este programa, ¿verdad? No, hay que salir, por supuesto, ¿verdad? Pero también lo hacemos aquí y llegamos a muchos hogares, ¿verdad? Al mismo tiempo, que es lo bueno. Entre los cristianos les puedo decir, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano católico, en donde me enseñaron los primeros, pues, a persinarme, a hacer unas oraciones. Luego, pues, tuve la oportunidad también de estudiar, al igual que tú, Oscarito, en colegios católicos, ¿verdad? Yo, pues, María Auxiliadora, Sagrada Familia, Liceo La Salle, o sea, continué. O sea, mi entorno fue eso.
a pesar de eso, yo vi entre mis compañeros de que habían cristianos evangélicos, pero cristianos. Y lo bueno es de que todos, pues, al mismo Dios, que eso es lo principal, adorar al mismo Dios. Hay veces me llama la atención y digo yo, bueno, ¿por qué muchos, ya sea cristianos evangélicos o cristianos católicos, y de repente rum, rum, brincan y se cambiaron de religión? Pues, ¿qué es? ¿Será de que no tenían bien cimentados los principios, no conocían o sentían aburrido? Pero hoy, tú lo has dicho, es una iglesia viva en la que estamos, ¿verdad? Entonces, todo eso viene, bueno, al estar en todas estas cosas, yo tuve la oportunidad de seguir creciendo y tú sabes, estar más de 26 años, de estar en pequeñas comunidades de vida cristiana, en participar como ahora, pues llevando la palabra. Antes que estaba en Chiquimula, vine aquí varias veces a llevar la palabra, ¿verdad? Entonces, es una bendición para uno, porque al hacer eso, incluso allá en Chiquimula, que lo hacía, uno se tiene que preparar. Entonces, al prepararse, uno está creciendo más, no solo en conocimiento, sino que en fe. Entonces, eso es bien importante. Y transmitir, tenemos que transmitir esto, que lo poco que sabemos, lo poco espiritual que tenemos en todo. Cuando yo pasé mis enfermedades duras, por lo menos las duras, les digo yo ahora que pasó y vuelvo a ver, y algunas veces se me han salido las lágrimas de ver todo lo que pasé, y si yo no hubiera estado agarrada de una esquina del manto del Señor, yo quizás no hubiera aguantado, aunque yo sé que a uno nos mandan los dolores que uno puede soportar, más no, ¿verdad? Porque uno se muere, pero en todo eso viene la fe. Vi cómo mis hermanos, incluyendo a los sacerdotes, pues celebraban Eucaristías por mí, oraban por mí, me dieron la unción de enfermos, hubo cadena de oraciones y uno siente, es increíble, la oración tiene un poder incalculable que uno lo siente esa fuerza, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es parte de una formación y les estoy dando la mía, ¿verdad? Pero es porque es un ejemplo. Pero yo sé que hay de muchas maneras en que han llegado a estas alturas a este crecimiento en la fe y que nos hace falta un montón todavía, que conste, ¿verdad? Pero que estamos luchando, que no dejamos esperar y no dejamos a un lado eso, sino que tenemos esa ansia, ese deseo de querer aprender más, de querer crecer más, de querer estar uno cerca de Jesús y María, porque no nos tenemos que olvidar de la Virgen María, que esto no es de pedirle a la Virgen María. Y eso les explicaba yo en uno de los programas, que cuando rezamos el rosario no es para la Virgen María. Ella reza con nosotros, o sea, ella nos acompaña para hacer un rosario al Señor, porque es para Él. Si ustedes ven los misterios, todos son de la pasión de Él. Entonces, aquí como estamos hablando de Cristo Rey, pero que no nos olvidamos de la Virgen, entonces esa fe del cristiano, de lo que hay veces es, uno dice, es que no he crecido nada, aunque sea pasos de hormiguita. Hay veces se siente bonito. Una vez me tocó, iba yo caminando allá en Chiquimula, y había un hombre joven, un señor joven, con bastón, él temblaba y no podía bajar la banqueta para atravesarse. Yo me bajé rápido, me atravesé y lo llevé. Y después yo me sentí re bien de haber ayudado al prójimo, porque hay veces, como tú bien decías, no es solo dar, la caridad no es solo dar una limosna, no es solo dar un buen billete, no, sino que también es de saber escuchar a gente que lo necesita, que quiere una palabra de aliciento. Entonces, miren ustedes, el cristiano es tan rico poder hablar de esto, porque son tantas las maneras en que nosotros podemos ayudar, ser buenos cristianos, practicando los sacramentos. Es bonito, no se necesita ser cuadrado, porque no van a creer que ser cristiano pueden decir, a la que aburrido,
No, si nosotros nos reímos, nosotros vamos a disfrutar un partido, ya sea de fútbol, hombre, o básquetbol, las mujeres, qué sé yo, pero, o sea, eso también lo gozamos de una reunión familiar, de una cena. Ahorita ya mero, pues ya estamos en antesala prácticamente de las fiestas de Adviento, pero que no nos olvidemos porque ahorita viene el consumismo, porque claro, el comercio pues se aprovecha, ¿verdad? Y es un ambiente lindo porque a mí me encanta el arreglo, las luces, adornos, admiro la creatividad que puedan tener los que hacen nacimientos, esa creatividad sí no la tengo yo, pero sí mi misterio y todo, pero no nos debemos de olvidar, aparte de ir a comprar regalos, de ir a los convivios, de tener la cena, de que lo importante es el nacimiento del niño Dios. Es el cumpleaños de Cristo Rey. Ese es el cumpleaños de Él. Entonces, eso, el cristiano no se tiene que olvidar de eso, ¿verdad? Y ahí es donde queremos llegar. O sea, esta convivencia, esto alegre, es que el ser cristiano es una alegría grande. Y ya ven, y no es que nosotros andemos con la cara tapada, o sea, vestimos como querramos y como nos debemos de ver bien también y apropiados a la edad de cada quien. Pero, o sea, no nos prohíbe nada, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana, pero sí ver los principios, los míos vienen desde mi niñez, de un matrimonio formado, igual el tuyo, Oscarito, ¿verdad? Y tú naciste y saliste en el Infantes, en el Colegio San José de los Infantes, te graduaste en una universidad católica, como es Rafael Andívar, ¿verdad? Y tampoco has perdido, yo veo que ahí te acompañaron sacerdotes y todo, ¿verdad? O sea que no has perdido eso, y eso es lo bonito, que no perdamos esa relación, esa parte de ese yo de cristiano católico. ¿Tú qué opinas? Muy de acuerdo con todo lo que tú dices, sobre todo recordar que, pues, ya tú lo decías, ¿verdad? Ese traspaso también de la fe de muchas personas, lamentablemente esos cimientos, pues, o se pierden o simplemente, pues, se encuentran a Cristo en otro lugar, hay que reconocerlo también, pero recordar siempre el ecumenismo. En distintos programas hemos tocado tú y yo temas pues que pueden pues sobreponerse sobre algunas fe de los demás, así que recordemos también, hermanos, el ecumenismo, el respeto mutuo entre las creencias de cada persona y el respeto sobre todo entre religiones. Sí, se nos está terminando el tiempo, voy a despedirme, John, para que luego pueda despedirte tú, ¿verdad? Entonces les digo que cada programa yo lo gozo, lo disfruto. Es un placer poder estar con ustedes, es un placer de verdad el poder transmitirles y compartir con ustedes nuestro poco conocimiento, nuestros granitos de arena en sus hogares. Ahora que les digo, viva Cristo Rey, viva en sus corazones, viva por siempre. Y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones para todos. Oscarito. Muchas gracias, Evo. Y bueno, queridos hermanos, nuevamente fue un gusto haber compartido con cada uno de ustedes. De verdad tocamos temas muy interesantes, que es lo mejor de todos estos programas. Esperamos que esto sea de mucho beneficio para ustedes, como fue de mucho beneficio para nosotros. Les instamos a que puedan seguir formándose, a que puedan seguir leyendo sobre estos temas de vital importancia para nuestra iglesia. Y sobre todo, un grato placer haber compartido contigo, Evo, y sobre todo con tu audiencia. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra siguiente. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo!
honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.